Foro Gánale al Fisco es el punto de encuentro de los mejores fiscalistas de México, abogados y contadores que intercambian puntos de vista y experiencias sobre las actualizaciones fiscales del momento. Ahí se denuncian los abusos de fiscalización y se intercambia el conocimiento tributario. Creado en el año 2020 por el sinaloense y fiscalista Oiván Fiscal, con el único objetivo de la difusión de la cultura de la defensa fiscal. Pide unirte al foro, hay un lugar para ti. Y recuerda que ante el cobro abusivo, gánale al fisco. Oiván Fiscal, abogados y contadores, especialistas en defensa fiscal y en defensa penal tributaria. Consulta nuestro catálogo de servicios, visítanos en todas las redes sociales, solo búscanos como Oiván Fiscal. Consultas y servicios a los teléfonos 669-993-0387 y 667-492-1487. Oiván te defiende, un programa de defensa jurídica. Escúchanos en Spotify. Bienvenidos al foro Gánale al Fisco. Vamos a hablar, licenciado, pues primero, muchas gracias a todo mundo, a todos los que siguen el foro Gánale al Fisco. No se pierdan, aquí próximamente vamos a tener un programa especial con los autores de un libro que se llama APA, nombrecito, pero está muy bueno, se llama El Gandaya. Muy interesante ese libro. Por ahí dicen que el Gandaya viene de Veracruz, vivió por aquí los rumbos, así que vamos a estar muy al pendiente de todo eso. Señores, estoy muy contento con ustedes, estoy muy contento estar con ustedes en esta ocasión, saludándolos a todos en este foro, que el foro es de ustedes. No se pierdan, en este foro vamos a tocar muchísimos muy buenos temas, solamente que el foro tiene que renovar. Gracias a nosotros surgieron muchísimos foros, pero el foro este tipo de foros tienen que ir cambiando conforme a la tendencia que marca hoy en día, y nosotros estamos buscando ese cambio, señores, y trayendo muchas formas distintas de traer exponentes distintos y presentarles temas distintos en materia fiscal y temas profundos en materia fiscal. Y quiero agradecerles a todos los del grupo Gánale al Fisco, que seguimos creciendo, que siguen con nosotros, que siguen aportando información fiscal. Hay muchísimas revistas fiscales, por ejemplo, La Mañana de un Servidor, ahí mandamos 3, ayer mandamos unos libros, además hasta el libro de las reinas o las mujeres de la mafia, también anda circulando por esos rumbos, por esos grupos también. Ahí ese que acaba de salir con la Irma Coronel. Su servidor Oiván Fiscal los saluda desde Sinaloa. Y sí, señores, gracias a todos ustedes que nos siguen en todas las redes sociales. Foro Gánale al Fisco, más vivo que nunca. Foro Gánale al Fisco, con todas las ganas de seguir difundiendo todos los conocimientos fiscales. Sí, señores, tenemos un tema muy bueno, un tema de que cómo hacerle para poder evitar que un día te toquen la puerta y te digan, señores, somos del Infonavit, te venimos a desalojar. Así nomás. ¿Cómo la ven? Porque en la práctica está pasando. En la práctica pasa ese tipo de actos, que te llegan un montón de requerimientos ajustándote de que te vas a morir, favor de mantener todo el mundo los micrófonos apagados, ¿no? De que te vas a morir, menos el licenciado José Guadalupe. Por favor. Te dicen ahí, te dicen un montón de requerimientos que dice que te vas a morir, que ya remataron tu casa, que no sabes qué, inclusive te toca la puerta a la gente, para mucha gente desconocida, y te dice, ya vendimos tu casa, yo soy el nuevo dueño, un sinfín de vejaciones a los derechos humanos. Ese es el detalle. Entonces, eso es lo que vamos a observar hoy en día. Para eso, señores, traigo a una persona que si el Infonavit no lo atiende, hace que lo atienda. Si a los acreditados no los escuchan, él hace que los escuchen. Si no lo escuchan en Culiacán,
o le escuchan en México. O sea, no se queda con un no. Él es el licenciado José Guadalupe Morales Carrillo. Él es coordinador general y director jurídico del Barzón Sinaloa Delegación Mazatlán, y que yo en lo personal, a mí me ha tocado, inclusive hay videos que están en las páginas de su servidor en todas las redes sociales o Iván Fiscal, donde tengo unos videos con él, donde está reunido con muchísimas personas, con muchísimos acreditados a cuales él representa. Señores, tenemos aquí al licenciado José Guadalupe Morales Carrillo. Un fuerte abrazo, señor, muy agradecido, licenciado José Guadalupe Morales Carrillo, de estar con nosotros en el foro Gánale al Fisco. Yo sé que usted nos va a enseñar muchísimas cosas aquí. Entonces, señor, adelante, maestro, lo escuchamos, el foro es suyo. Bien, gracias, muy buen día. Gracias por esta oportunidad, la invitación, ¿verdad?, a participar en este tema tan importante. Y bueno, iniciar diciendo que hay una confianza excesiva de que el instituto, pues a partir de un anuncio del gobierno federal hace un poco más de 2 años, se pensó que el Infonavit ya no iba a actuar en la forma en que estaba haciéndolo con los gobiernos anteriores. Y menciono la palabra gobiernos porque es un instituto que depende precisamente de el gobierno federal, pero que desafortunadamente pues el director nacional del Infonavit es nombrado precisamente por el presidente de la República. Y se ha dado una situación en los diferentes gobiernos federales, hablando de los 2 anteriores, pero más que nada también el gobierno que se denominó del cambio a partir del año 2000. Antes de terminar el periodo, el señor Vicente Fox, en materia de Infonavit, llegó y cambió las reglas de operación, y se implementó en ese gobierno a partir de 2004, 2005 por allá, la cobranza judicial que antes nunca se había implementado en contra de los deudores de Infonavit. Se buscaban programas totalmente sociales antes de ese gobierno, pero a partir de se iniciaron las demandas en contra de los acreditados que desafortunadamente pues cayeron en cartera por la pérdida principalmente del empleo. Se cambiaron esas reglas, repito, incluso vamos hablando desde ese tiempo para acá, la venta que hubo de cartera a nivel nacional, y hablamos ahí ya de 55,000 créditos que en el tiempo de gobierno de Vicente Fox se le vendió esos 55,000 créditos a una empresa extranjera denominada Scrap, dependiente también ahí o integrante, vamos a decirlo de esa manera, de un grupo que se denomina Pendulum, y que ese grupo precisamente tiene integradas las que se denominaron recuperadoras de carteras, hablando de créditos bancarios incluso, hipotecarios, de hipotecarias directas, y en este caso los 55,000 créditos vendidos en ese tiempo a la empresa denominada Scrap. Y bueno, fue un tema también muy sonado y relacionado a ese tiempo, en donde los hijos de la que era esposa de este señor, Vicente Fox, en Guanajuato precisamente adquirieron cartera muy barata de inmuebles, ¿verdad?, de fraccionamientos que pues regularmente las personas ya no pudieron pagar, precisamente por los cambios que había en la economía tan drásticos, después de haber sufrido muchas devaluaciones. Esta historia pues tiene que ver
con todo eso de los cambios de gobierno, la transmisión de gobierno de Ernesto Zedillo a Vicente Fox, que la economía no se recuperaba y que era muy variante y que en el año había muchos cambios fiscales, incluso, que ustedes lo saben. Entonces también generaba la incertidumbre, ¿verdad? En, pues lógicamente lo que es los créditos hipotecarios. Recordemos que los bancos antes daban créditos en donde se establecía la tasa más alta. Es decir, cada mes había una variación en los pagos de los créditos hipotecarios. Tiene relación al final con los créditos de Infonavit. Primero recordemos también que los créditos de Infonavit en un origen eran créditos congelados. Por si no lo sabían, hubo un tiempo en donde te daban un crédito y lo liquidaban muy rápido, aunque te daban un plazo de 20 años, que ese fue el origen de los créditos, el plazo de 20 años. En la actualidad, todos son de 30 años y a veces hay interpretaciones erróneas de personas que les dijeron: te voy a dar un crédito y que lo terminas de pagar en 10, 15, 18 años, cosa que no es cierto, porque ahorita, como decías, no entendemos lo que establecen los contratos de crédito. En el contrato de crédito se establece totalmente que son 30 años, pero bueno, vamos remontándonos al tema de la venta de carteras. 55,000 créditos pasan a ser de una empresa extranjera. Afortunadamente, en ese tiempo logramos con esa empresa negociar, quizás aprovechando el momento. Toda recuperadora de cartera, quien invierte pues en adquirir cartera, lo primero que quiere es recuperar una parte de esa inversión. Lo que hicimos fue aprovechar, ¿verdad? Rápido la primera oferta, ya que de esperar más tiempo se complica y te empiezan pues a poner las cosas más difíciles y a cobrar más. En ese tiempo nosotros, y hay que hablar de esto, Sinaloa y Sonora son los estados en donde está la mayor parte de la cartera de Infonavit nacional. Por razones de la cercanía a la frontera, ¿verdad? Tenemos entendido pues que son estados en donde hay mucho personas que buscan cruzar la frontera y desafortunadamente pues al no haber garantías laborales se deja de pagarle el crédito. Aquí también lo regional afecta. Nos referimos precisamente a que las actividades son muy diferentes y Mazatlán pues tiene dos actividades primordiales, la del turismo y la de la pesca. Fuera de esas actividades no hay, ¿verdad?, garantía de empleo. Entonces el trabajador lógicamente no tiene un empleo todo el año y empieza ese problema de caer en falta de pagos. Pues el señor Fox implementa una estrategia de cobranza agresiva como si fuera una empresa. A Infonavit ya lo vio como una empresa, no como una institución con sentido social como fue creado. Y empezaron las primeras demandas que la gente pues no creyó que realmente fuera a afectarles porque no estábamos acostumbrados a ver que el Infonavit demandara a sus deudores. Repito, siempre se les buscaban otras formas de negociar. Se enviaban incluso a los estados despachos que se establecían por un cierto tiempo y te visitaban con convenios en donde ahí mismo te decían cuál opción, ¿verdad?, podía ser la mejor para ti. Y vamos a decirlo de esa forma, la cartera disminuía. Es decir, daban programas viables en donde se consideraba la situación de la persona, pero no había demandas. Luego llega entonces este tema de las demandas y de la venta de cartera y nos vamos al siguiente gobierno, que se sigue implementando la cobranza ya judicial. Inicia con Vicente Fox y en el siguiente sexenio con Felipe Calderón, hablando de un mismo gobierno, de un mismo régimen partidista, pues lógicamente se continúa la cobranza judicial. Desde ese tiempo que se implementó no se ha dejado ya de cobrar de esta forma, es decir, demandando a los deudores ante los jueces. Aún así, en el
tiempo actual hay muchas personas que creen que una notificación legal de un juzgado, de un actuario, no la atienden a tiempo, caen en el error de confiarse de los anuncios oficiales que se están emitiendo, ¿verdad? También por los gobiernos. En este caso, el gobierno actual emite anuncios en donde ahorita vamos a precisar el por qué no funcionan para todos. Pero bueno, la demanda de los asuntos de Infonavit en el periodo ya de Felipe Calderón, empiezan los desalojos. Lógicamente, pues porque estamos hablando de juicios, pues que ya tienen todas las etapas concluidas, y más si hubo esa confianza de la persona, pues de seguir creyendo que Infonavit no te iba a causar, ¿verdad?, ningún daño. Empiezan a verse ya familias desalojadas, afectadas, y es donde se empieza a despertar en buscar precisamente de la persona quién pudiera ayudarse. Nosotros, en un origen, Barzón, solamente atendíamos créditos hipotecarios, pero bancarios, precisamente generados por aquellas devaluaciones, en donde nos remontamos incluso al famoso FOBAPROA, aprobado en ese tiempo por el Congreso, en rescate de los bancos, pero que al final las cuentas fueron cobradas también a los deudores. Es decir, hubo un doble cobro al final, se beneficiaron doblemente las instituciones, y hoy todavía se sigue hablando del tema del FOBAPROA, pues que es una deuda que se sigue pagando, ¿verdad?, por los contribuyentes. ¿Por qué? Pues porque se quedó ahí una cantidad aprobada para que los bancos no quebraran, pero eran capitales privados. Se benefició de esa manera, pues, a particulares, y uno de ellos, pues, incluso fue el señor Vicente Fox, antes de ser presidente de la República. En sus empresas fue beneficiado, y se le cancelaron créditos millonarios que tenía por ahí con la banca. Pues bueno, todo esto lo menciono porque está relacionado al final por cómo se maneja la economía, y llega en un momento, ¿verdad?, la aprobación de los créditos de los salarios mínimos, es decir, la base, y se rompe aquel crédito que era totalmente congelado el precio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el Infonavit empezó a tener pérdidas si seguía dando créditos congelados, puesto que los insumos para la construcción fueron aumentaban. Lógico era que ya no podían construir, el costo de la construcción, vaya, se aumentó mucho y no podían mantener los créditos de esa forma, congelados. ¿Por qué? Porque la evaluación del peso hacía también que hubiera aumentos salariales continuamente. Recordamos incluso hasta aumentos 4 veces por año. Estoy hablando, pues, de los que tenemos ya una cierta edad. Si recuerdan, allá en 1992-93 había aumentos de esas características. De cada 3 meses el salario mínimo se modificaba. Lógicamente era un descontrol en la economía nacional, y los aumentos de los costos, ¿verdad?, se daban, y se implementó la regla del famoso salario mínimo como base. La gente se quedó con la idea de que me dieron un crédito de 90,000 pesos y tengo que pagar 90,000 pesos. Pues no, simplemente esa era la base de referencia, pero la base real de referencia no eran los 90,000 pesos, sino, vamos a decirlo, 120 veces el salario mínimo mensual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el crédito se daba en ese tiempo, ¿sí? La base de 120, vamos a decir como promedio, 120 veces el salario mínimo mensual. ¿Qué quiere decir? Un salario diario multiplicado por 30.4 días. Es decir, el mes no lo cerraban en 30 días, ni en 29, ni en 31, ni en 28, no. 30.4, el promedio de un mes, por el salario diario, nos daba un salario mensual. Ese salario mensual
multiplicado por 120 veces nos daba la base del crédito. ¿Pero qué quiere decir? Que cada año con el aumento del salario mínimo veíamos reflejado un aumento en el saldo y lo seguimos viendo. Una persona que le prestaron 100,000 pesos, tal vez en la actualidad deba 600,000, 800,000, pero ese saldo, lógicamente, se está moviendo cada 1 de enero en base al nuevo cálculo. Si tú de los 120 salarios debes 80, por decirlo de esta manera, 80 salarios mensuales en el 2020, ¿sí? El saldo, si lo multiplicas tú el 1 de enero, ya con el aumento real que ya se anunció por ahí de un 22%, entonces el saldo vas a ver que se te aumentó y piensas que no fuiste pagando. Pero sí, sí fuiste pagando, porque en realidad el crédito de Infonavit se paga con pagos efectivos. La ley dice, vas a pagar un saldo, pero no el que se está generando al final de cuentas, sino el pago será calculable a 360 pagos mensuales. Bueno, significa pues que tú haciendo esos 360 pagos, aun y cuando en tu estado de cuenta aparezca 1,000,000 de pesos de deuda, haciendo los 360 pagos, tú ya no debes ese 1,000,000 de pesos. Bueno, vámonos a cuando se generan estos créditos con salarios mínimos, ¿sí? Si hablamos de ese periodo también de gobierno que continuó con el régimen de demandas, el Infonavit empieza a recuperar viviendas a través de estas demandas y empieza también a generarse las inmobiliarias que las empiezan a comercializar. Empiezan a comercializar la vivienda y empiezan a recuperar lo que no se estaba cobrando. Pero nadie, ¿verdad?, salía a la defensa de los deudores. Nosotros iniciamos en el 2008, cuando ya se empiezan, precisamente con el gobierno de Felipe Calderón, cuando ya se empiezan a dar en mayor, ¿verdad?, número las demandas. Fue así que el Infonavit, y aquí hay que hacer una aclaración importante, empieza a contratar despachos externos que lógicamente concursaron para demostrar que eran efectivos en la cobranza de los créditos. Entonces, se da la situación de que la estrategia de cobranza ya no es de Infonavit, sino de los despachos jurídicos, que incluso hubo unos nacionales, y ahorita vamos a hablar del tema también de cómo estos despachos han abusado de que el Infonavit haya dejado en sus manos, ¿sí?, la decisión de cómo cobrarles. ¿Por qué? Porque al final sacaron mucho provecho. La gente pensó que el crédito ya no era de Infonavit, se desentendió totalmente, cayó en el pánico de la amenaza agresiva, ¿sí?, psicológica de los despachos, y muchas familias incluso dejaron los inmuebles pensando pues que era inminente un desalojo así de la noche a la mañana. El tema legal, la defensa, ¿verdad? Hay que aclararle a las personas comunes que nunca va a ser posible que te puedan desalojar simplemente porque se presente una persona a decirte que debes. Tiene que haber un proceso, y este proceso es a través de una demanda en un juzgado. Pero también tienes que saber pues que hay defensa para todo, que hay oportunidad para todo, que en un procedimiento se puede llegar a un convenio y puede darse por concluido. Todo está también en que la defensa jurídica sea una parte y la otra también sea la de buscarle al acreditado la solución ante el instituto. Es un error ir ante un abogado y defenderse solamente en lo jurídico, porque un día va a llegar el término del juicio y la orden de desalojo inminente. Es decir, nosotros trabajamos de manera integral. Hacemos la defensa jurídica, pero también gestionamos la solución ante el instituto. ¿Por qué razón? Pues porque el instituto, de manera individual, como lo dicen las reglas también propias del Infonavit, solamente quiere tener contacto con el acreditado, dado que las reglas dicen que es el único al que se le puede dar facilidades de información y atención para ver lo del crédito de ellos. Pero esto, lógicamente, lo aprovecha mucho el Infonavit para hacerlos caer en error o llevarlos a una presión a aceptar algo que realmente no van a poder pagar.
Por eso Barzón se ha encargado pues de representar a través de estos años, ya del 2008 a la fecha, pues, la solución también de esos créditos para la firma de un convenio en que los acreditados vayan a poder solventar ese pago y lógicamente no vuelvan a tener un problema legal para que no puedan tener ya un riesgo de desalojo. Hablando de los créditos que se solucionaron con la empresa extranjera, recuerdo por ahí, pues fue una gestión directa que hicimos ante la Dirección Nacional de la empresa. Se establecieron varias zonas en la República. Tuvimos que ir a la ciudad de Guadalajara a gestionar solución de, en ese tiempo, 44 créditos que nos tocó resolver aquí, que afortunadamente fue un plazo de 10 años. Muchos les quedaban 20 años de pago en el crédito de Infonavit. Y fíjate cómo ahí logramos solamente firmar a 10 años. Es decir, recortamos. Les fue mejor con la empresa esta. Digo otra vez que al principio aprovechamos esa coyuntura de que a ellos les interesaba la recuperación rápida de lo invertido, pues fue muy rápido la gestión para que pudiéramos ser de los primeros por ahí y nos favoreciera mucho. Ya terminaron de pagar el año pasado incluso porque se firmó en el 2010 el convenio de largo plazo a 10 años, otros firmaron a un solo año y otros, unos cuantos, pagaron incluso de contado en aquel momento. Pero esa es la historia de los créditos vendidos. Los créditos que siguen vigentes con Infonavit, y recalco que son de Infonavit, no son de los despachos a los que le encargaron la cobranza. Son de Infonavit, pero están siendo, pues, la cobranza ejercida por despachos externos, que ahorita, con este nuevo gobierno, ya varios de ellos desaparecieron, es decir, ya les quitaron las cuentas y se las dejaron solamente a unos cuantos. Eran 6 despachos que aquí, por lo menos en Sinaloa, eran los que llevaban a cabo la cobranza y ahorita solamente quedan 2 de esos 6. Pero también las cuentas que cobraban los otros se las están canalizando a los que están vigentes. Esos despachos, vuelvo a repetir, no son los titulares del crédito, solamente están facultados para la cobranza. Así también, algunos de estos despachos que les dieron las facultades de esa cobranza, hablamos de los temas de los juicios que se llevaron fuera de Sinaloa. Se llevaron juicios, pero ya estamos hablando de otro gobierno posterior al de Felipe Calderón. Hablamos ya de 2013-2014, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, de un despacho que le dieron cobranza social, pero que esa cobranza social, que debe ser de visita, de invitación, de revisar si el inmueble está habitado o no está habitado, en qué condiciones está, qué condiciones tienen las personas, pues no hicieron esta labor, sino que se fueron directamente a la cobranza judicial. ¿Pero qué hicieron? Buscaron juzgados, en este caso los primeros que hubo en el estado de Nayarit, en juzgados que nosotros conocemos, ¿verdad?, como mixtos. Vamos a ubicarnos como un juzgado del municipio de Concordia, de Rosario, de Escuinapa, que es un solo juzgado y que atiende pues todas las materias, materia penal, materia civil, materia familiar. Así también en el estado de Nayarit, un despacho contratado por Infonavit buscó tener contacto ahí con los jueces de primera instancia mixtos del municipio de Compostela y Jalisco, Nayarit principalmente. Ahí se radicaron cientos, miles de demandas en contra, pues, de acreditados de toda la República. Algo totalmente fuera del contexto legal. ¿Por qué? Porque para variar el mismo contrato, si la persona lo interpreta, al final prácticamente viene una cláusula por la parte final en donde dice jurisdicción. Y bueno, como abogados nosotros entendemos pues que la jurisdicción es para aplicarse a los juzgados que tengan facultades de acuerdo a precisamente
la materia, el territorio, y aquí el juicio fue radicado ante un juez totalmente incompetente derivado de una cláusula que el contrato establece, que el contrato dice que la jurisdicción va a recaer en los jueces del domicilio, dice, del inmueble principalmente, o en su defecto, si el instituto decidía demandar, en la Ciudad de México, de donde viene el origen de los créditos, donde está la base de Infonavit, o como ellos denominan, las oficinas centrales. Entonces no había de otra, o te podían demandar en la Ciudad de México, o en el domicilio del inmueble, es decir, en este caso en Mazatlán. Al llevarse un juicio fuera de aquí de Sinaloa, demostramos con amparos, lógicamente, que eran incompetentes los jueces, y así también empezamos a recuperar viviendas que incluso ya habían sido cambiadas las propiedades con una escritura nueva a favor de Infonavit en el registro público de Mazatlán. Otro de los temas también ahorita actual incluso es de las demandas que están en Torreón, en Coahuila, por otro despacho también, pero ya con un tiempo más adelante, incluso vigentes en este mismo tiempo con el gobierno que está vigente, que yo no sé por qué no ha actuado ahí, si ha anunciado pues que Infonavit ya no va a hacer ese tipo de, vamos a decir, acciones que han llevado pues a muchas familias a perder el patrimonio. ¿Está enterado el gobierno de que está pasando esto? Claro que está enterado. ¿Sabe la Dirección Nacional de Infonavit que todavía hay procesos con estas características que son realmente violatorios de la garantía de las personas? También hemos hecho un trabajo ahí en Torreón, en donde lógicamente todas las personas que fueron demandadas en esos juzgados que no tienen competencia, nosotros vamos a resolver y vamos a reactivar, porque para variar, cuando ya llega una adjudicación el inmueble, el Infonavit lo retira del sistema, lo pone como liquidado, y muchas personas piensan que el crédito está liquidado porque pues se sacaron la lotería o no sé por qué, pero se les avisa que ya simplemente el crédito fue dado de baja del sistema y ya no se lo cobra. No, fue derivado del juicio que de manera ilegal se ventiló pues ante un juez incompetente, como estamos señalando. Bien, el Infonavit como instituto te pide que tengas voluntad de seguir pagando, pero no te da la solución, ¿sí? Porque te pretende implementar pagos que realmente no son posibles de hacer. En este caso, vamos poniendo el ejemplo de Mazatlán, pretenden pagos de 5,000 pesos mensuales, 6,000 pesos mensuales, 4,500 pesos mensuales, pero hablamos de personas de más de 50 años, que el primer elemento, ¿verdad?, que tenemos ahí, obstáculo, vamos a decirlo, es que ya no es fácil emplearse a esa edad. Dos, que la temporalidad de los empleos en Mazatlán termina el periodo de vacaciones, ya no hay actividad turística, termina la actividad de la pesca, ya no hay el sector servicios tampoco, ¿verdad?, funcionando, porque todo queda paralizado hasta que vuelve otra temporada de turismo que venga a beneficiar pues a la sociedad mazatleca y se pueda decir que hay empleo, que hay bonanza. No estamos en una ciudad industrializada. Infonavit ha querido implementar reglas generales. Lógicamente nos hemos opuesto porque no podemos, ¿verdad?, aceptar que haya una media nacional en donde aquí se va a complicar el pago y en otros lugares de la República se les va a facilitar, porque esa media nacional, pues para una ciudad en donde hay empleo todo el año, pues las personas pues no van a tener, ¿verdad?, ningún problema de seguir pagando. Entonces, son temas que nosotros manejamos cuando tenemos contacto con los funcionarios de primer nivel de Infonavit. Y digo de primer nivel porque, aun y cuando tenemos una delegación en Sinaloa, pues la delegada y el gerente local, que le llaman, así se le llama gerencia local, simplemente son espectadores, simplemente son a veces intermediarios nada más.
Por eso hemos tenido pues que acudir hasta la Ciudad de México a exigir una atención lógicamente de los directores de las diferentes áreas, y ahí es otro tema. Infonavit tiene varias áreas que si no se encuentran enlazadas, lógicamente a veces generan incertidumbre en el deudor. Puede resolver un problema en lo legal y si no está enterado el del área administrativa que emite un estado de cuenta, que ahorita al inicio en tu participación decías un estado de cuenta. ¿Cómo entender un estado de cuenta? Pues si no te lo generan de manera correcta, el acreditado piensa que al emitírsele un estado de cuenta en donde todavía aparece una leyenda que dice cuenta demandada, se imagina que no funcionó lo del convenio que sí dejó sin efecto el juicio ante un juzgado. Entonces, eso lleva a pensar al acreditado que el Infonavit no está reconociendo ningún pago de lo que estás haciendo, ¿sí? Y es una área la que está generando la incertidumbre en el acreditado. Y por más que el instituto, pues, nos promete que se van a dar las cosas, al final, no creo que lo hagan de manera intencional, pero el no estar coordinados como instituto con sus áreas correspondientes genera al final que el deudor dude, ¿sí? Y esas dudas lo llevan a decir, bueno, si no está reportándose mi pago, dejo de hacerlo. Pero no le dio importancia a lo legal, que fue donde ya se resolvió el problema, en donde el patrimonio dejó de ser, ¿verdad?, un riesgo el perderlo. Ahora, cuando se han generado convenios, pues ha sido en base a cantidades que nosotros sabemos que las personas van a poder pagar, porque ¿para qué firmarles un convenio que a los 3, 4 meses la persona ya no va a poder, porque necesita antes que otra cosa cubrir las otras necesidades, las necesidades básicas de alimentación, de cuidado de su salud, de educación de los hijos? Claro que la vivienda es importante, entra en el rubro de importancia, pero no es posible que el instituto pretenda cobrarles hasta un 80% de lo que perciben. Ahí es donde ya se rompió pues la regla del porcentaje del salario. Y dice la ley que solamente se aplicará un porcentaje del salario cuando perciba el salario mínimo el trabajador. Entonces, hablamos pues de que hay muy pocas personas activadas con el salario mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues una persona con un salario mínimo realmente no sobrevive. Entonces, hay personas que por el hecho de tener un peso más que el salario mínimo registrado ante el IMSS, pues ya es sujeto pues del descuento que el Infonavit pretende en base a esos salarios que ahorita ya no se maneja salario mínimo la referencia. Hoy se maneja lo que se denomina UMI, ¿sí? También en relación a lo que se estableció como unidad de medida y actualización, UMA, pero ahora la UMI es exclusiva para el pago de Infonavit, con una cantidad un poco menor a la UMA. La UMA es la variación que se da en sustitución al salario mínimo para cubrir impuestos, ¿verdad? Y para cubrir, tengo entendido por ahí, en este caso, la base de pago de multas. Por ejemplo, una infracción ya no te la dan en salarios mínimos, te la dan en base de UMAS. Y la UMA es una cantidad, una referencia en pesos. Igual Infonavit tiene su medida de pago, pero si te quieren implementar un pago, ¿verdad?, de esa unidad de medida, vamos a decir de 40 veces, pues ya estamos hablando de cantidades que la gente no va a poder pagar, porque se rompe el origen del crédito, de cómo te dieron el crédito, en base a qué cantidad te la dieron. Infonavit actualiza saldos cuando te da un beneficio que ellos denominan temporal, y hablamos aquí de solamente 6 meses de beneficio. Te dan un beneficio entre comillas, porque te dicen tu mensualidad de 5,000, te la dejo ahorita en 1,000 pesos, pero solamente por 6 meses. ¿Qué pasa al 7º mes? Te quieren regresar no a los 5,000, te quieren regresar ahora a 5,300, por decir algo. Y por 6 meses que te dieron, la base nueva te la pretenden dejar por el resto del tiempo
tiempo que te queda del plazo, ¿sí? Y si te quedan 20 años, imagínate ya dejarte una base diferente a la que traías por el resto de los 20 años solamente por haberte dado un beneficio de 6 meses. Eso Infonavit nunca te lo va a decir. Solamente te dice, ahí está tu beneficio, aprovéchalo 6 meses mientras te recuperas y luego volvemos a lo mismo de antes. No, no es lo mismo de antes, es una cantidad mayor que lógicamente menos se va a poder pagar. Entonces, hay muchos detalles en el crédito de Infonavit que desconocemos y que nosotros, pues lógicamente, los tenemos al día porque representamos un buen número de acreditados en riesgo de perder el patrimonio. Y hablando de eso, pues, recientemente tuvimos un encuentro en la Ciudad de México, derivado de una presión que ejercimos, hay que decirlo así, como asociación, como grupo solidario en el tema, pues tuvimos que salir, como dice el dicho, a la carga de nuevo, a una protesta, dado que, y lo digo así totalmente, desde el inicio de este gobierno, solamente se ha abierto un programa que se denominó Responsabilidad Compartida. Pero ese programa, lo que la gente no entendió nunca, es que no era para todos. Cuando el señor presidente anuncia que el problema de Infonavit va a ser resuelto a través de ese programa, pues no le dicen, ¿verdad?, abiertamente a los acreditados que no van a calificar todos. Para variar, anuncian que es indispensable 6 requisitos y el primero de ellos es estar al corriente los últimos 24 meses. Con eso, ¿verdad?, ningún demandado tiene acceso a ese programa, porque el demandado, lógicamente, está sujeto a un juicio precisamente por no estar pagando el crédito. Ahora, la gente al escuchar el anuncio no lo escucha del director nacional de Infonavit, no le pone atención a lo que anunció el director cuando desarrolla el anuncio del programa. Solamente escucha que el señor presidente dice, a partir de hoy se abre un programa para solucionar los problemas de Infonavit. Y por haberlo dicho de esa manera, el que lo escuchó así, dice, wow, por fin un presidente que se preocupa en resolver el problema de Infonavit y a partir de hoy queda todo resuelto. Como si simple anuncio, pues a los juzgados, ¿verdad?, también se les corriera una instrucción que nosotros como abogados sabemos que no depende del Poder Judicial, pues del Ejecutivo. Es decir, los jueces jamás van a detener los juicios si no hay, en este caso, una instrucción para que los abogados retiren las demandas, para que lleguen a acuerdos con los demandados y se firmen convenios. Así se acaba el problema legal. Pero el error es de escuchar y pensar que en automático suceden las cosas. Y ahorita sigue habiendo muchas personas en el error porque escucharon aquel anuncio y dicen, ya no hay problema de Infonavit. Y cuando ven un desalojo es donde empiezan a preguntarse, oye, pero ¿por qué no se le hizo caso a lo que dijo el señor presidente? Si el presidente dijo que ya no iban a desalojar a nadie, es entonces donde dicen, no, es que el presidente no le da instrucciones a los jueces, le da instrucciones al Infonavit. El Infonavit debió haberle dicho a sus despachos, retiren las demandas o lleguen a acuerdos antes de que sucedan los desalojos. Entonces, no es verdad pensar que el Infonavit, como en aquellos años que no te demandaba, no te va a afectar. Ahorita los juicios siguen, las demandas siguen fluyendo en los juzgados. En menor escala quizás sí, pero están llegando demandas nuevas, están moviendo las que estaban ya promovidas antes de este gobierno, las están llevando a las etapas finales, lógicamente con una intención. Si bien ahorita no va a haber una orden de desalojarlos, los están llevando en donde el inmueble ya jurídicamente se perdió, jurídicamente pasó a ser pues del instituto a través de ese juicio. ¿Sí? El inmueble, ya hay un cambio en el registro público cuando se hace una escritura a favor del Infonavit. Entonces, ¿cuál es la intención de decir no te van a desalojar si los juicios
siguen promoviéndose, los que ya están siguen avanzando y están llegando a esas etapas finales en donde, vuelvo a repetir, legalmente en una etapa que se llama de adjudicación, el inmueble dejó de ser del dominio, de la propiedad, vaya, del acreditado y pasó a ser del Infonavit a través de ese juicio. Y lógicamente, pues son juicios que se los llevan a esa etapa porque nunca se les encontró la solución dentro del mismo para que se firmara un convenio, se archivara en definitiva y ya las partes pues quedaran para cumplir ese convenio. Cuando se les consigue a los acreditados, lógicamente un convenio con facilidades, se da por terminado el juicio, se archiva el expediente y la persona ya no tiene riesgo de ser desalojada. Pero eso es precisamente, pues, llevando a cabo una gestión ante el instituto, pues que le permita al acreditado cumplir, no mandándolo directo porque el Infonavit va a aprovecharse de, bueno, lógicamente de que se les imponen. Estas son las reglas, esto es lo único que te ofrezco, o el juicio lo continuamos. Y la persona en lo individual nunca va a poder resolver de una mejor manera, ¿verdad?, su situación. Invitamos a que la gente despierte en ese sentido, le dé el valor que le tiene que dar a una notificación legal. Hay mucha diferencia, ¿verdad? Qué bueno que la gente a veces se alarma con una simple gestión extrajudicial, con una carta solamente enviada por un despacho en donde se le invita al acreditado a acudir y piensan que eso es una demanda y empiezan a buscar quien les asesore, pero mayormente que pongan atención a cuando llegan documentos oficiales sellados en donde la referencia sea un juzgado civil, un número de expediente, una persona lógicamente que se denomina actuario, que se identifica ante la persona que va a notificar, que lleva pues también una camisa en donde se lee el mensaje ahí de gobierno del estado de Sinaloa o juzgado civil o actuario. Eso sí hay que atenderlo de inmediato, que la persona no siga en el error de pensar que por un anuncio oficial el Infonavit te va a ayudar. Y ahorita recuerdo incluso un tema muy reciente, por cierto, que trata de el anuncio de un programa en donde dicen el programa de liquídalo al 50%, ¿sí? Y la gente se queda con la idea de que tú vas y preguntas un saldo y si tienes posibilidades vas a liquidar con el 50%. Lo que no te dice el anuncio totalmente es quiénes califican para ese programa. Y yo ahorita te lo digo, calificas siempre y cuando sea un crédito otorgado antes del año 2000. Ahí ya está pues un primer filtro en donde la persona que le dieron un crédito en el 2001, 2010, 2008 no va a ser sujeto de ese beneficio. Además, hay otra regla de este programa de que tiene que ser un crédito que solamente debas en el saldo una cuarta parte de lo que te prestaron. Es decir, prácticamente nadie, porque ahorita todos los saldos están hasta 3, 4 veces arriba de lo que te prestaron. Entonces esos programas son simples anuncios que no nos llevan a resolver de ninguna manera ni un mínimo porcentaje. Pero cuando llegas y te sientas y lo escuchas, dices, no, pues entonces, ¿para qué anuncian, verdad? Algo como si fuera general. Entonces la gente que lo piensa así, de que es general un programa anunciado por Infonavit y se confía demasiado, está en un error completamente. Y tiene que acercarse pues al Infonavit a preguntar. No importa que salgas pues desencantado, pero por lo menos ya se te quitó la idea de estar en el error y te dicen, no, no, el suyo no califica y te llevan a lo que ellos quieren. Entonces yo te invito a que pases, a escuches, pero que no caigas en reconocer algo hasta que no estés realmente informado de cuál es la mejor opción para que puedas firmar algo, vamos a decir, reactivar tu pago y conservar tu patrimonio. Creo que, pues no sé, temas, hay muchos, pero los básicos, pues son los que hemos tocado. Yo creo que la gente debe de entender que un anuncio oficial no es la solución. Si no estás tú en el supuesto
de lo que el programa realmente propone y no confiarse en que te hacen una invitación para solucionar, porque eso es lo que el Infonavit quiere, que acudas directamente ante ellos a escucharlos, pero ojalá fuera eso, te llevan, porque están preparados para eso, a llevarte a lo que ellos quieren, a que reconozcas la deuda. Claro que hay que reconocerla, pero hay que reconocer también que tenemos una necesidad en otro sentido y que ellos no son sensibles, hablando del tema, la insensibilidad del instituto de no pensar en las necesidades también primordiales del acreditado, de solamente querer su parte sin importarle otras cosas. Entonces, no sé si haya por ahí algunas preguntas de los que están escuchándonos o escribiendo, no sé. Y estamos aquí para las respuestas, estimado amigo. Ok, maestro, una preguntita ahí. Entonces resulta, maestro, ¿sí me escucha? Sí, claro. Ok, disculpa, es que soy un eco aquí muy feo. Es un fantasma por aquí, fantasma de la Navidad, anda perdido por la oficina de OIVAN Fiscal. Les iba a comentar a ustedes, maestro, interesante lo que escuché ahorita, que dijo que a mí me ha tocado varios clientes que han sido requeridos de manera extraoficial, ahora a altas horas de la noche, con cámaras e inclusive personal en moto, diciendo que él es el nuevo dueño de la casa, que inclusive puede negociar con él, porque a él lo único que le interesa es pagar, por así decirlo, llegan diciendo, mira, pues esta casa yo la rematé en 200,000 pesos, a mí dame ese dinero y yo ya te dejo con el asunto solo. Cuando, sobre todo, maestro, como mencionó usted, de un típico juzgado de Compostela, Nayarit, que yo ya personalmente ya he visto varias escrituras que pasan a ser nuevas escrituras adjudicadas por un juez de Compostela, Nayarit, o sea que fraudulenta la cosa y antijurídico, nula también esa acción judicial, toda vez en base a la jurisdicción que usted comentó, maestro, en el caso de acreditados de Mazatlán o de Sinaloa. Sí, mira, hay cobranza que se está realizando por despachos nuevos de Infonavit, pero son despachos que se le denominan de cobranza social. Ahora, eso de los que andan en moto, pudiera ser, ¿no?, que por falta de recursos del despacho, de no asignarles un vehículo oficial, pues busquen cómo llegar a la persona, pero varía mucho el que lleguen y te digan, te dejo un citatorio para que acudas tal día, por decir así, regularmente los sábados, un sábado de cada mes, hay una figura que ellos denominan mediador y empiezan a recorrer a los que están en cartera, pero que no han trascendido a demandas. Los citan entre 9 de la mañana y 1 de la tarde aquí a la oficina local y les dicen, va a estar un mediador, confirme su cita. Eso es válido, vamos a decirlo, dentro de las reglas de cobranza social, no agresiva, vaya, ¿sí? No amenazante, de que te van a quitar tu casa. Es un primer contacto que el Infonavit agota en los primeros 6 meses, vamos a decirlo. Y también hay que aclarar, 6 meses después de qué. Bien, el acreditado que deja de pagar Infonavit por pérdida del empleo tiene en automático una protección que se llama prórroga. En automático son 6 meses. Esos 6 meses, aunque tú no acudas al Infonavit a informar que perdiste el empleo, el Infonavit te espera 6 meses sin molestarte en lo mínimo. Pero luego, si continúa, ya en los siguientes 6 meses, asigna la cuenta, asigna tu crédito a un despacho de cobranza social de estos de los que estamos mencionando
en donde la tarea es visitarte, invitarte a acudir al Infonavit a ver las diferentes opciones, pero ¿cuáles son las diferentes opciones? Y fíjate cómo con la pregunta salen, ¿verdad?, temas que a veces se nos escapan. Las diferentes opciones de Infonavit son 3 siempre. Dación en pago, sí sabemos lo que significa. Vamos a un notario, regrésame la vivienda y se acabó el problema, ¿no? Como si la gente tuviera otro lugar a donde irse. Ok, regularización, dice. Regularización, pues págame los 80,000 que me debes y sigue la cuenta, sígueme pagando normal. ¿Cómo te vas a regularizar? No tienes empleo, se te acumuló una buena cantidad por ahí, pues no puedes regularizarte. Y la otra, fírmame estos 3 convenios con diferencias algunos, pero ninguno valorando tu situación. Es decir, imponiéndote, y te dicen, este se llama así, este se llama así, este se llama así. Hay uno que denominan ellos solución a tu medida. El nombre nos dice pues que si te dan una solución a tu medida, deberían de considerar tu situación económica, de salud, de edad, de atención de otros integrantes de la familia, etcétera. Pues no, no es solución a tu medida, es solución a la medida de Infonavit porque te ponen una base muy alta. Ellos abren programas, pero ningún programa considerando precisamente la necesidad de los acreditados. A mí me dicen que yo les quito la idea de ir a resolver. Pues es que la verdad, si no existiéramos en apoyo a esas personas que necesitan ser escuchadas, ser atendidas en las necesidades también esas primordiales antes que la vivienda, pues entonces no serviríamos, ¿verdad?, en la sociedad como esta asociación que ha logrado, pues sí, atender precisamente el problema de que valoren a una persona por su edad, por su estado de salud, por su situación de que un miembro de la familia también necesita que los ingresos estén primeramente para las otras necesidades. Se han implementado programas a través de estudios socioeconómicos, se han aplicado y no ha habido resultados. Es decir, se desgasta el Infonavit en contratar una universidad para que haga los estudios, les pagan a la universidad, quién sabe cuánto por ahí, y de repente, fíjate que no salió el resultado del estudio. Y nosotros esperando ese estudio porque lógicamente ahí sí se está valorando las diferentes situaciones de la familia. Digo de la familia, no solamente el acreditado. Aquí hay que entender que el inmueble lo habita una familia, no lo habita el solo acreditado al que le dieron el crédito por su trabajo. Entonces, la cobranza esa social es válida, vamos a decirlo. Pero cuando llegan y te amenazan, es porque son personas de inmobiliarias que compraron en su momento en subasta y que muchas veces pues ya incluso ya se comprometió la vivienda a otras personas que en lo individual a veces compran paquetes. Y aquí en Mazatlán hay personas que han comprado paquetes hasta de 10 viviendas, que no las compraron directamente al Infonavit como persona física. Primero el Infonavit la subastó y en la subasta participaron inmobiliarias que ahí va, de la noche a la mañana aparecieron. O sea, algo todavía también dudoso, de la noche a la mañana se le asignan en subasta a 2 o 3 inmobiliarias que son las que andan ahorita ejecutando desalojos. Una inmobiliaria de esas de la ciudad de Tijuana, Baja California, comprando viviendas de Sinaloa. Entonces ya no sabemos pues a quién le vendieron el Infonavit, con quién contrataron la venta y que esas personas su estrategia ya no es a través de un juicio para desalojarte, sino a través de la intimidación, ¿sí?, de que mañana te quiero fuera. Pero ya la persona cuando recibe una amenaza así, pues lógicamente ya la piensa y dice, pues vale más si dejo la vivienda. Algo que yo no creo que no sepa, ¿verdad?,
pues nuestro gobierno actual. Entonces, es una especulación en ese sentido de personas que acaparan la vivienda adjudicada de Infonavit, y al final el Infonavit no va a aparecer como el malo si hay desalojos, porque ya vendió, porque ya subastaron y ahora andan cobrando de esa forma, pues amenazante. Y ahí sí hay que tener cuidado porque pues lógicamente esas personas no entienden de razones y dicen, aquí está mi escritura, yo compré y es mía. Deberían de ejecutar un procedimiento, ¿verdad?, legal, si es que ellos la compraron sin que el demandado, perdón, sin que el acreditado hubiera estado demandado por el propio Infonavit. Bueno, pues que te demanden para ver si tienen la razón legal, como decimos los abogados, y también la persona tenga el derecho de defensa que se establece en los procesos, ¿verdad?, judiciales. Pero pues el desconocimiento también de la gente hace que pues, vean a esa persona con un documento en mano y dice, pues ya, ¿qué hago? Ahora, hay muchas personas que todavía ni cuenta se han dado, que afortunadamente no han sido objeto de un desalojo, pero ya perdieron la vivienda en esos procesos todavía históricos de Nayarit, de Compostela, de Jalisco y los más recientes de Torreón. Ahorita, por ejemplo, yo aquí a la mano, voy a mostrarlo aquí a la cámara. Tengo una notificación del 7 de diciembre donde dice aquí por un ladito, ampara. Es una resolución de uno de Torreón. Ya recuperé un inmueble más con este amparo. Esta persona pues simplemente dice, oiga, me dijeron en mi trabajo que ya no tengo yo descuento. Pues es que estaba viviendo un proceso en Torreón y no se daba cuenta porque nunca le notificaron la demanda, porque simulan la notificación de la demanda allá en aquellos lugares como si las familias vivieran todas ahí en Torreón. Ahí notifican en un domicilio quién sabe dónde, pues. En Nayarit, en el domicilio del secretario de acuerdos, notificaban todas las demandas. Y prueba de ello es que ahorita están procesados penalmente esos funcionarios. O sea, se metieron en un problema ya ellos de su trayectoria como funcionarios en los juzgados. Ya ni son funcionarios, ya no son jueces. Hay un magistrado procesado penalmente por todo esto, pues. Nosotros, ¿qué buscábamos? Dejar sin efecto los juicios que habían perjudicado a las familias, recuperamos el inmueble, pero lógicamente la figura del amparo, en lo que le toca al Ministerio Público intervenir, empieza a hacer la investigación que le corresponde y dice, ah, caray, ¿cómo que se ampararon 150 familias que vienen demandadas del mismo juzgado y que el notario que elaboró la escritura es el mismo, el notario de San Blas, Nayarit, apoyando a los jueces, ¿verdad?, de primera instancia en esto, y se hace un círculo vicioso entre ellos? Y bueno, ahí sí le doy la razón al gobierno actual. No se le puede llamar de otra manera, sino corrupción, ¿verdad? Pero hasta dónde vamos. Nuestra labor llega pues hasta ese punto de que hay investigaciones, hay procesos penales, hay inhabilitación de jueces y ahorita ya hay jueces sustitutos, pues que supongo que se tienen que estar cuidando de hacer esto, ¿no? Pero en Torreón siguen vigentes los juicios. En Torreón están a diario publicándose avances en los juicios que están ahí radicados y bueno, Infonavit a través de estos despachos, ¿sí?, atentando en contra del patrimonio de las familias. Y bueno, de toda la República, ¿no? Ahí en esos lugares que son totalmente incompetentes. Así es, maestro. Nosotros nos han caído asuntos en el cual varias cositas, sobre todo que las notificaciones se las inventan con complicidad con los actuarios, que el actuario, maestro, usted sabe, usted y yo como litigantes, sabemos que en esta zona el actuario hace muy poco trabajo, muy poco esfuerzo por notificar, ¿no? Hay unos notarios que si no ven, si llegan, tocan la puerta y dicen, fulanito de tal, no, aquí no vive, se dan la vuelta y se van y ya tienes que volver a tramitar otra vez
Uno como abogado litigante, otra es el proceso de emplazamiento, ¿no? Pero casualmente, como usted dice, son los mismos actuarios que trabajan en el mismo juzgado. Ese es un detalle, ¿no? El actuario le caen los asuntos en el mismo juzgado, en el mismo juez, lo está ventilando, qué casualidad, los hace de una manera muy expedita, los acuerdos de los despachos esos, sale de inmediatamente, sale el acuerdo, y el actuario, cuando va a tu casa, toca la puerta, la tumba y te la avienta y te deja la notificación ahí apilada, y órale, ¿por qué trae esa necesidad el actuario de hacer eso? ¿Por qué será entonces? Señores, ¿tendrá participación? ¿Habrá incentivos procesales de por medio? El asunto es de que el actuario, aunque no se lleve tu firma, ya te deja emplazado. Entonces, usted que me está escuchando, usted derechohabiente o acreditado en este caso del Infonavit, no crea, no doble las manos, no diga, pues no me notificaron nada. No, acuda con un abogado, acuda con el licenciado Guadalupe en un momento o con su abogado de confianza para que, pues, ventilar esto, porque quiera o no quiera, la fiesta va a empezar sin usted. Ese es un hecho. Y nos quede claro, como lo acaba de decir el licenciado José Guadalupe Morales, que primero, recomendación general a todo el mundo, que todo el mundo tenemos que tener nuestra copia certificada de la escritura pública para empezar, ¿ok? No todos la tienen, no todos tienen esa copia certificada, cosa que primero deben de tener. Muchos tienen minutas que no tienen efectos para nada. Tenemos que tener una copia certificada todos para empezar. Segundo, leer nuestra escritura pública, leer cómo nos dieron el crédito. Y después, quitarse esa idea de estarnos, ¿cómo se llama?, atormentando cada vez que vemos el estado de cuenta y vemos que el saldo no baja, que el crédito ya se va a acabar y el saldo no baja, que esa es una de las opciones que debe haber. Y por favor, yo les recomendaría no sacar créditos mancomunados, porque para divorciarse es otra situación muy difícil para en ese tipo de cosas, ¿no? Los créditos mancomunados. Hay que tener mucho ojo porque el vendedor por venderse te ofrece lo que sea, señores, lo que sea, lo que tú le pidas, él te lo va a ofrecer en ese momento el vendedor con tal de que le firmes y que se utilicen tus dos créditos. Un detalle, maestro. En Culiacán hemos sabido que, pues desafortunadamente, van y hacen que los gestores hacen, valga la redundancia, gestorías de cobranza, pero te llevan a un despacho, ya que te llevan a ese despacho, te hacen firmar un convenio, pero nunca sentiste o nunca te diste cuenta que estabas en la etapa de que te estaban ya emplazando en juicio y ya estabas inclusive en rebeldía, ya estabas consintiendo el acto y ya estabas firmando el convenio con el notario. Tan es así, en realidad quedó que ya desististe del juicio, ya perdiste, ya ahorita estás haciendo un convenio, que ese convenio se está notariando a su vez con el notario público, pero el acreditado nunca sintió nada, porque dijo el acreditado, no, yo no voy a ir acompañado de un abogado, yo voy solito, no los ocupo, ¿para qué? Entonces van, los meten en esa oficina y muchas de las oficinas y de los despachos, maestro, que acaban de quitar y desaparecer, por ejemplo, en Mazatlán, hacían ese tipo de cosas. Tenían el juzgado, tenían una ampliación de algún juzgado, era una ampliación. Tenían ahí, el juzgado de ella era una ampliación del juzgado. Ya nada más falta que le dieran el sello y firmaran la hoja, nada más hacían el convenio y se lo llevaban y que lo firmara el juez y todo. Es presumible, muy presumible, y a mí me consta, porque yo me di cuenta de todo el proceso, estuve acompañando a algunas personas, pero en calidad como si fuera pariente o cosas así, para saber qué es lo que estaban haciendo, y sí, era ese tipo de actos violatorios totalmente a los derechos de los contribuyentes, a los derechos humanos del contribuyente.
el derecho a ser oído y vencido en juicio. Nos los violentan día a día. Entonces, eso es muy peligroso, señores. Y yo, sobre todo, como les recalco, no tienen ustedes, no leen sus escrituras y no las tienen ni copia certificada, ni copia sencilla, pues. No las tienen. Muchos creen inclusive que si se les pierde la copia, la original, ya no van a ocupar eso. Ya lo van a ocupar con que ya se les perdió su casa. No, señores, Sí. esas cosas están allá en el registro público. Pero hay que tenerlas. Para empezar, para iniciar un juicio, una defensa jurídica, necesitan ustedes tener las copias certificadas, para empezar. Segundo, maestro, yo me he dado cuenta, maestro, ¿qué pasa con aquellas personas que alcanzan una pensión del Seguro Social por más del 50%? Por ejemplo, me tocó el caso de una muchacha acreditada que ella estaba pagando bien su crédito. Tenía 5 años de crédito, 5 o 6 años de crédito. Y resulta que desafortunadamente a la muchacha le detectaron cáncer. Y le dieron la incapacidad en el Seguro Social por más del 60%. Y en ese momento se activaba una garantía que tienen los acreditados, ¿no? Inclusive creo que era ya extinguir la del pago, pues, del Infonavit, porque ya estaba más del 60%. Pero, Sí. pero ella creo que fue al Infonavit, no quiso pagar abogado, y en el Infonavit lo que le hicieron un convenio de pago, y ahí la trajeron, o sea, y le hicieron que cayera en mora para después requerirla judicialmente. O sea, ella iba a una cosa y la hicieron caer en otra. Entonces, eso fue lo que pasó en el Infonavit. Sí. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de gente? ¿Qué deben de hacer cuando ya desafortunadamente el Infonavit le da una pensión del 60% o fallece el acreditado? Ojo, es muy importante que en ambos casos estemos pagando al día, ¿no? Pero ¿qué debe de hacer alguien? Sí, mira, bueno, vamos primero en el caso del estado de cuenta, en una parte intermedia por ahí de los últimos que habían estado llegando a los domicilios, aunque veas el saldo alto, hay una partecita donde dice, tú llevas pagados y dice la cantidad, tantos pagos, y luego dice de 360. Entonces ahí te das cuenta, dice, llevas 260 de 360. Es decir, te faltan 100 pagos. Y tú ves un saldo de 1,000,000 de pesos, pues bueno, ¿de cuánto es tu pago? Ah, de 1,500. Ok, entonces no te compliques, no pienses en el saldo del millón y me faltan 100. De a 1,500, pues entonces nada más debo 150,000 pesos. Para que ahí ya te quede claro que el millón no lo vas a pagar, pues. Eso nomás como ahorita el tema de cómo a veces no alarmarnos de que me están cobrando con cantidades y hasta con letras negritas bien remarcadas el 1,000,000 de pesos o los 800,000. Ahora, el tema de la cancelación de los créditos. Es un error pensar que llegando a los 60 años, primero el tema de los pensionados por edad, por cesantía. Muchos piensan que obtener una pensión del Seguro Social por edad, por 60 años, ya no vas a pagar el crédito. Ahí hay un error. Sí se va a seguir pagando el crédito, pero te van a hacer una consideración por haber entrado ya a esa situación, pues que el Infonavit la denomina de vulnerabilidad por la edad. El Infonavit sabe que te van a pagar solamente una cantidad mensual en el seguro, y en base a eso, pues solamente se te debe de cobrar un 25% máximo, pues. Una persona que le dan 4,000 pesos al mes en el Seguro Social, no deben de cobrarle más de 1,000 pesos, ¿verdad? El pago de su vivienda. Pero sí tiene que seguir pagando si fue por cesantía. Ahora, el tema de las liberaciones.
por incapacidad total permanente del 50 o más. A veces el error es pensar, necesita 51%. No. Cuando dice la ley 50 o más, es claro que con el 50 basta. 49 no. 50 o más, con el 50 basta. Y aquí hablamos el ejemplo del 60. No debió haber ido al Infonavit a gestionar, porque el Infonavit, si es que la hubieran atendido para solucionar de cancelar el crédito, le hubieran abierto lo que ellos denominan un caso. Es decir, hablas al 01800 Infonavit, te abren un caso y te dan el número, y allí empieza el plazo de los 2 años que dice la ley de Infonavit para valorar el instituto si te libera o no. Pero también en lo legal no nos dice la ley que debamos de sujetarnos a ese procedimiento de esperar los 2 años para que el Infonavit nos diga, ¿sabes qué? No se te libera o sí se te libera. En este caso escucho que le dicen, no, pero te damos un convenio con facilidades. Es decir, el Infonavit ahí está abusando de la ignorancia de la persona, aprovechándose de la buena fe de la persona, que llega y dice, me acaban de dar esta incapacidad, estoy enferma, estoy dictaminada con una enfermedad, ¿verdad? Pues grave, y aquí está el dictamen del 60, y dice el Infonavit, ah, qué bueno, te voy a dar un beneficio y te voy a ayudar para que nos pagues tanto. Ahí realmente están siendo, otra vez la palabra, insensibles. ¿Por qué? Porque el instituto sabe perfectamente que ese crédito ya no se tiene que cobrar por el dictamen emitido por el Seguro Social, que la misma ley dice que solamente en el caso de un dictamen emitido por el Seguro Social que te otorgue a ti el beneficio de una incapacidad total permanente, es decir, definitiva, del 50% más de la disminución de tu capacidad física para laborar, así se descifra esto, entonces, pues ya te debe de cancelar el crédito. Pero muchos piensan que es automático. Es decir, ya me incapacitaron, ya me dieron una pensión, ya no tengo empleo. ¿Ya está liquidado mi crédito? No. Hay que hacer un trámite, pero aquí estamos escuchando que ir ante el instituto te pueden hacer caer en error, te pueden seguir cobrando algo que ya no deben. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Incluso el Infonavit, cuando ya incluso analizaron y te dan el dictamen a los 2 años, ellos dicen, no procedió. ¿Sí? Y te voy a decir por qué, lo insensible otra vez. No procedió porque usted seguramente ya sabía que tenía la enfermedad y nos engañó pidiendo su vivienda pensando que se le iba a liberar el crédito cuando le dieron el dictamen del seguro. Fíjate hasta dónde van ellos de culpar al trabajador, de incapacitarse a propósito porque engañaron al instituto sabiendo que ya padecían esta enfermedad. O engañándolo diciendo, ya padecías de tu rodilla y sabías que se te iba a generar un mayor problema y que te iban a determinar una pensión definitiva. O sea, hasta dónde llegamos de un instituto insensible, de un área insensible del Infonavit, donde dice, no porque tú ya sabías que padecías esto o lo otro. Miren, lo legal es, con ese dictamen, y ahorita que decías, tu escritura certificada, claro que para promover una acción ocupamos, 1, acreditar la legitimación de la persona en un juicio a través de ¿qué? Del documento que es la copia certificada de tu instrumento, así se le denominaba antes de que se formalizaran escrituras. Los créditos de 20 años se les denominaba instrumentos y son relativamente muy delgaditos, 10, 11, 12 hojas. Cuando cambia la escritura, ya hablamos de contratos incluso que tienen hasta 70 hojas por ahí. Hay que sacar una copia certificada y hay que acompañar el dictamen original del Seguro Social. Promover un juicio en donde le vamos a pedir al juez que se dictamine
lo que especifica la ley del Infonavit en un artículo que nos dice que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social emita un dictamen total, permanente, de una pensión en un porcentaje de más del 50, lo que procede es la liberación del crédito, ¿sí? Entonces, es perder el tiempo ir al Infonavit, es esperar 2 años, pues con la esperanza de que te digan sí está cancelado, pero yo te puedo asegurar que la mayor parte siempre dicen no califica y te quieren obligar a seguirlo pagando. No pierdas tiempo, acude con ese dictamen en original que se llama ST4, es la forma ST4 donde determinan el porcentaje que te dan de incapacidad y la escritura original o certificada pues del registro público de la propiedad, y con esos 2 elementos, documentos, se promueve la acción de cancelación de la hipoteca que pesa sobre tu inmueble, y va a ser el juez el que determine, porque así legalmente procede, y no estar esperando que el Infonavit dictamine si validaste, si calificaste o no calificaste para una liberación. Entonces, es legal el tema siempre, pues. El Infonavit, pues siempre va a querer sujetarse a no perder ellos un solo peso y a quererte obligar a pagar algo que ya no debes. Maestro, ¿a dónde lo puedes encontrar? Mira, nuestra oficina está ubicada en Gutiérrez Nájera, número 202, segunda planta. Quedamos enfrente de lo que es el mercado Juan Carrasco, aquí atrás de lo que es donde está el Seguro Viejo, pero por el lado del teatro, 1,5 cuadras hacia atrás de esto, de donde empieza la Gutiérrez Nájera, en los Monos Bichis, que le llaman, rumbo a la Jumapam, pero aquí cerquita nada más, 1,5 cuadras del malecón, frente al mercado, segunda planta, hay un logotipo, Barzón, dice ahí, a la orden, de lunes a viernes, en horarios de 9:30 a 2:30 y de 6 a 8 de la noche, y el sábado de 10 a 3 de la tarde. Maestro, ¿algún teléfono? Sí, el teléfono, bueno, vamos a darles el personal, 6691-167889. Muy bien. Maestro, tenemos unas preguntas de quienes nos siguen, quienes son los integrantes del Foro Gana del Disco, que nos están acompañando ahorita vía Zoom y todas las redes sociales. Saludos, licenciado Jorge Márquez, que se sienta Coahuila por acá. Foro. ¿Cómo están? Buenas tardes, aquí presentes. Gracias, Adelante. maestro. Gracias. Nos está mandando la licenciada Mariana, la contadora pública de acá de Mazatlán, Sinaloa. Dice que buenas tardes, muy interesante y excelente el tema. Mi pregunta es, si una persona se salió de su vivienda por miedo, ¿puede recuperar su casa si le siguen descontando y ya hay personas habitándola, maestro? A ver, pero ¿cómo perdió la vivienda? No, dice ella entonces que se fue por miedo, o sea, ella, me imagino que ya ve con el tema de los desplazados, ¿no? Dejan su casa Sí. o se fue por X o Y causa, se la dejó sola y ahorita, Sí. claro que el crédito lo siguen descontando, pero, Ajá. está alguien ahí diferente habitándola, Sí. la acción reivindicatoria, ¿no, maestro? Así es, sí, pues definitivamente muchas personas viendo que la vivienda estaba deshabitada y por la necesidad, en este caso el ejemplo que pones, pues de los desplazados, llegan y ocupan la vivienda, pero cuando llega el propietario y le demuestras, pues muchos ya están asesorados y dicen, pues a mí me dijeron que me la iban a vender, que ya la habías perdido, y empiezan pues a buscar salidas, pues que a veces les recomendaron, ¿verdad? Por ahí algún abogado, no te preocupes. Esos abogados. Hasta que te llegue una demanda, hasta entonces, y ahí el acreditado pues ya está sufriendo pues el descuento y sin poder disfrutar de su inmueble. Entonces, pues lógicamente lo recomendable es la acción reivindicatoria, demostrarle ante un juez civil, pero pues es un desgaste económico también, dice la persona, ¿cómo? O sea,
pues son las leyes, así están. Vas a desalojarlo, sí, después de vivir el proceso, esa persona no va a tener como acreditar ningún derecho, pero hay que explicarle a la persona que hay que agotar el recurso del juicio, pues. Así es. Licenciado Jorge Márquez. Bueno, nada más quiero abonar un poquito al comentario del licenciado y pues nada más hay que recordar siempre que partiendo de la premisa que el que detenta la posesión es más fácil que adquiera la propiedad que el que tiene la propiedad recupere la posesión. Así es. Sí, es el juicio reivindicatorio, licenciada Mariana, aquí es lo que pasa. Es un problema muy común y sobre todo aguas con esos que estén dando en renta sus inmuebles sin contrato, tantito peor. Así es. Porque se meten en unos problemotas ahí. Maestro, ¿qué le iba a comentar? Pues sí, maestro, lo felicito por su ardua tarea de estar peleando con el Infonavit. Maestro Jorge Márquez, algo que le quisiera preguntar al licenciado Guadalupe, que aquí de Sinaloa, el licenciado José Guadalupe Morales Carrillo trae en su gestoría de representación a muchísimos acreditados de Infonavit y es lamentable porque yo le he contado más de 500. Así que, ¿cuántos actos en una ciudad pues chica relativamente? Tantos atropellos que hay ahorita en una ciudad chica, imagínese una ciudad grande. Entonces, es tan duro el Infonavit, o sea, por una mano dicen somos buenos, pero por otra te pega, te da el coscorrón. Y que inclusive eso se va a ver repercutido en los años que entran si sigue la inflación como va, ¿no? Así es, maestro. Que por allá, por Saltillo, ¿cómo se ven esas situaciones, maestro? No, pues están igual, sí, hay muchos problemas en toda la comarca lagunera, de muchas casas que están invadidas, abandonadas, porque ya no pudieron pagar sus créditos. Y ese es el pan nuestro de cada día, en todos lados, ¿no? Con el agravante de que aquí, en el área de la laguna, hubo un problema porque hubo un contubernio entre varios jueces y funcionarios del Infonavit y algunos abogados, esos que en todos lados hay, y pues empezaron a despojar a la gente de sus viviendas, ¿verdad? Miles de viviendas, es un fraude inmobiliario muy grande que trascendió a nivel nacional. En todos lados es lo mismo, entonces. De hecho, ahí en Torreón están radicados 4 juicios, 5 ya descubrimos uno más, en donde están moviéndose precisamente ya las adjudicaciones. Este que les mostré ahorita es el amparo pues, individual, lógicamente, y que la instrucción, al final de cuentas, del juzgado de distrito deja sin efecto únicamente lo que respecta a la quejosa en el expediente, y dice el número de expediente 283 del 18, ¿sí? Ante el juez de primera instancia, dice, de Torreón. Es decir, solamente a ella, pero aquí hablamos de juicios masivos, esa es otra ilegalidad. En un solo expediente, más de 100 acreditados demandados, por eso la instrucción, únicamente lo que respecta a la quejosa, es decir, el juicio va a seguir en contra del resto, el resto va a perder sus viviendas, si no haya tiempo algo, pues aquí yo en este juicio, en este expediente, yo he recuperado ya varias de aquí de Mazatlán, pero encontramos en el expediente viviendas de Culiacán, de Mochis, y que ya fuimos a trabajar por aquellos rumbos, y es diferente la situación. Aquí las personas todavía viven en su vivienda, y en Culiacán y en Mochis encontramos que la mayoría ya no están ahí, precisamente a lo mejor intimidadas, ¿verdad? Por esas prácticas de los que se acercaron de una forma diferente y no en la forma normal, legal que debe ser. Entonces, ahorita que decía el contubernio, hubo un tiempo en donde el Infonavit a nivel nacional celebró acuerdos con los ayuntamientos, para promover procesos administrativos por deuda de predial. O sea, le dio facultades el Infonavit a los ayuntamientos para que promoviera por deuda de predial
y cuando ya estuviera la etapa de adjudicación en el proceso administrativo, el Infonavit acudía a pagar la deuda de Infonavit, de predial, perdón, y con eso se adjudicaba el inmueble, aunque estuviera al corriente el crédito, nada más por la cuestión de la deuda de predial. Pero también había una regla, que tenían que ir a buscar si la persona habitaba o no, y los ayuntamientos no hicieron la labor de búsqueda, agarraron parejo el padrón que les dio Infonavit y dijeron, el que me deba predial, le iniciamos procedimientos administrativos, y no cumplieron con las reglas procesales de notificaciones a los deudores del fisco, vamos, del predial. Y yo he recuperado algunos, pues lógicamente porque demostramos la ilegalidad en el emplazamiento a ese procedimiento administrativo. Pero fíjate hasta dónde también, hablando primero de venta de cartera en el 2006, hablando de estrategias de cobranza, también cómo Infonavit busca con los ayuntamientos, por el tema de la necesidad de la vivienda, dicen, nos adjudicamos y luego la ponemos a disposición para que a la gente les sirva, a los que necesitan vivienda. Pero todo el que necesita vivienda, pues tiene que ser sujeto de un crédito. Ese crédito vuelve a ser de Infonavit, ese crédito vuelve a ser pues un doble crédito al final de cuentas. Y el tema de los créditos conyugales, pues los créditos conyugales vemos que ahorita está la armonía de la pareja, ¿no? Pero luego hay un divorcio y ya no quiere saber uno del otro y dice que la pierda, ¿no? A mí qué. O sea, el Infonavit dice, esto es un programa para que la necesidad de la vivienda se subsane. No, al rato hay un pleito hasta muerte a veces y no te quiero ver ni en pintura y dice, yo ya no firmo. Acuérdate que el contrato lo firman los dos, un convenio lo tienen que firmar los dos, la solución tiene que firmarla los dos. Y si uno se deja perder el crédito, va a afectar al otro aunque esté al corriente. Todo eso pues, son programas realmente que nomás favorecen al Infonavit, pero el acreditado no. Y el gobierno lo permite, pues. Sí, crea conflictos donde no debería haber, maestro, como ese nuevo conflicto, licenciado Jorge Márquez y licenciado José Guadalupe y quienes nos escuchan, de que ahora va a haber pleitos, va a haber litis por el apellido de quién va primero. Bueno, pues exacto. Venga el negocio para los abogados, ¿verdad? Venga el negocio. Pues mientras haya negocio en lo familiar, en todo lo que haya, ¿verdad? Sí, ¿cómo la veo? O sea, no se ayuda el gobierno, ¿verdad? El gobierno insiste con eso, en poner más problemita, imagínense, no, que mi apellido, que tu apellido, que no se pierda, y ahí empieza, ¿no? Pero bueno, dijeran los médicos, pues ocupan enfermos para seguir ganando billetes, ¿no? Los doctores, ¿verdad? Nosotros ocupamos por problemas para seguir ganando, ¿no? Pero sí, qué bueno que estamos nosotros aquí como abogados ahorita y quienes nos están escuchando en el Foro Gana del Fisco, que sepan de la existencia de nosotros. Allá está en Saltillo, licenciado Jorge Márquez, aquí está José Guadalupe, acá en Mazatlán, su servidor acá en Culiacán. Estamos trabajando arduamente defendiendo a los acreditados del Infonavit, y el licenciado, como dice, tiene una gestión más integral para hacer la cobranza. Así que, señores, tenemos algo muy importante por hacer y nosotros seguir adelante, no se deje apantallado. Primero, que cuando le caiga a alguien, como los cazafantasmas, ahora que ya se puso otra vez de moda la película, ¿no? Antes, ¿a quién le vas a llamar? En cuanto alguien diga, vengo por tu casa, ya te vendí tu casa, yo soy el nuevo dueño de la casa, venimos del despacho fulanito de tal, ya te quitamos la casa, esta casa no es tuya, salte. O sea, todo eso, antes de que pase eso, señores, inmediatamente comuníquese con su abogado de confianza. Si quiere 3, aquí estamos, por ejemplo, por recomendación, ¿verdad? Y otros que integran también el Gana del Fisco. Por eso, señores, porque ustedes, bueno, yo soy ignorante para otros temas, ¿no? Pero en las leyes no, afortunadamente. Pero hay mucha gente que pues, no conoce las leyes. Y hay veces que la ignorancia no te exime del cumplimiento. Hay veces que la gente dice, no, pues ya dijo, como usted dijo, ya dijo el AMLO que no van a quitar nada, ya no se está utilizando eso. Y bien lo dice usted, maestro, porque lo primero que tienen es, oye, pues qué raro, ya con nuestra cabecita de algodón ya dijo que
eso ya no iba a pasar. O sea, lo primero que hacen fue lo primero que te sacan como una jurisprudencia. Así, ya dijo él que no y no. Cuando en la realidad, pues sí pasa y lamentablemente pasa muchos casos, sobre todo los vienen sacando, maestro, le vienen tocando la puerta, le vienen diciendo, ya sálganse porque ya traen la resolución ¿cómo le diré? De desalojo. Ya que van a hacer ahí hasta la policía, ya está todos se prestan, todos se prestan, la policía, los que te van a desalojar, ya están todos ellos. Señores, deben saber ustedes, derechohabientes, que hay mucho camino por recorrer desde que te tocan la puerta y te dicen, sálgase, venimos a cobrar o eso por el estilo. Hay mucho camino por recorrer y ya tiene aquí una buena referencia con el señor José Guadalupe Morales Carrillo, ¿no? ¿Ok? Fíjate, nada más ahí, recuerdo el día 6 de febrero de 2019. Ya había anunciado el presidente de la República que iba a hablar del tema de Infonavit. Y ese día había dicho que iba a ser el 5, pero el 5 de febrero se le olvida que no iba a haber mañanera porque pues era el 5 de febrero, ¿no? Entonces, dice, mañana 6 sí va a haber, y el 6 anuncia el tema del Infonavit, del programa ese responsabilidad compartida, pero la frase nada más dice a partir de hoy, ya Infonavit ya deja de ser un problema, ni siquiera dijo, ya no te vamos a demandar, ya no te vamos a desalojar, nomás dijo, deja de ser un problema, lo vamos a atender. Y la gente en automático entendió que ya no tenía por qué preocuparse, o sea, como a veces unas cuantas palabras de una sola persona simbólica dicen mucho, ¿no? Y la persona dice a conveniencia, dice, ya se acabó el problema. Todavía no terminaba el programa de la mañanera y recibo una llamada de uno de los acreditados que están demandados aquí. Y me dice, licenciado, ya escuchó la noticia. ¿De qué? Ah, lo que acaba de decir López Obrador, que Infonavit ya no va a desalojar, dice. Ah, caray, le digo yo no escuché que dijera que no va a desalojar. Sí, dice, pues dijo que ya se va a arreglar el problema a partir de hoy. Ah, bueno. Y me dice, ¿y ahora qué se va a dedicar usted? Como si nada más. ¿Ahora qué se va a dedicar? Dice, si ya está resuelto todo. Ah, muy bien, entonces lo suyo ya quedó. Pues así como dijo López Obrador, ya quedó resuelto. Pase por su expediente. Venga por su expediente. Nada más le voy a encargar una cosa. Busque la forma de contactarse con alguien de la Presidencia de la República y pídale el WhatsApp del señor presidente. Porque el día que lo quieran desalojar, le va a usted a llamar rápido al presidente para que venga y le impida el desalojo, porque, ¿qué cree? No se va a detener el juicio de usted. No, dice, lo acaba de decir. Yo no escuché que dijera que los juicios ya no iban a seguir. Entonces no es cierto, me dice. No, usted ya creyó que sí es cierto. Consígase el número personal de Andrés Manuel y el día que lo intente desalojar el actual le dice, espérame, déjame hablarle al presidente de la República, porque él dijo que ya no iba a haber nada y a ver si alcanza a llegar ahorita para evitar el desalojo. Pero a mí ya ni me llame ese día, le dije, porque yo ya no voy a ser su abogado para entonces, ¿no? O sea, están escuchando simplemente unas 3, 4 palabras del tema y lo dan por hecho y se acuestan a dormir como si realmente fuera cierto que el Poder Ejecutivo, los que no entienden esto, tuviera facultades para decirle al Poder Judicial, ya, para todo y ya no perjudiques a la gente. Ni siquiera es así, ni siquiera una reforma a las leyes sirviera para eso. Lo único que hubiera servido, y les digo, es que dijera, hoy instruyo a Infonavit a que retiren todas las demandas de los que están demandados en los juzgados. Eso sí, le dije, le hubiera aplaudido y le hubiera dicho, ahí está, ya nadie corre riesgo, ahora vamos a esperar cuál es la forma en que vamos a resolver el problema de seguir pagando el crédito, porque lo legal ya quedó resuelto, porque retiraron todas las demandas. Claro que nunca iba a pasar eso, ¿no? Imagínate todo el desgaste económico
de haber contratado despachos, de haber promovido demandas, de haber pagado peritos, de haber pagado contadores porque ofrecen la prueba contable, etcétera, etcétera, para que de repente diga, retiren todo. Pues nunca va a pasar eso, pero la persona cree que por el tema tratado así, públicamente, por un gobernante nuevo que hace las cosas diferentes o hace creer que las está haciendo diferentes, pues le creen y se quedan ya confiados y dicen no hay problema, ¿no? Hasta el día en que les llega el desalojo simplemente por no haber atendido donde se debe y como se debe el asunto, que es legal, ¿sí? No es populista esto, no es popular, es legal y hay que atenderlo de esa manera. Así es, maestro, pues no por eso van a ser la situación. ¿Hay más por ahí preguntas? ¿Más participantes? Maestro, tenemos ¿cómo le diré? Tenemos una felicitación allá desde Chihuahua también. El licenciado, nos comentan que hay algunos despachos de cobranza que intimidan con desalojos, ponen etiquetas de clientes morosos y llaman a todas horas y la institución no lo justifica diciendo que son externos y se puede detener de alguna forma eso. Pues esa es la cobranza de la estrategia pues del despacho que no debería, acuérdate que ya hay jurisprudencia sobre el tema de las formas, ¿verdad? De la cobranza. Simplemente por recomendarle a la persona que no caiga en pánico, que el tema de los engomados, que así le llaman ellos, en donde ponen ahí en evidencia al habitante de vivienda amorosa o en proceso, hay que arrancarla en ese momento y igual no pasa nada. A la persona que está ahí, incluso si estás ahí presente, impedírselo. Estamos en todo el derecho de impedírselo, que te pongan un engomado. Nadie tiene el derecho de violentar tu privacidad, tu propiedad, tus documentos, como dice, ¿verdad? Un artículo constitucional. Entonces, si estás presente, sabe que mi amigo no le permito y que le vaya bien, déjeme el mensaje que me trae, yo me encargaré de solucionar el problema. Y si lo encontraste ya porque estabas fuera y lo encontraste pegado, quitarlo, no pasa nada. Quitarlo de donde está el engomado, arrancarlo y no temer a esas estrategias que realmente pues son inválidas, ¿verdad? Y atender en su momento las que son legales, como ya lo dijimos aquí, cuando son notificaciones formales, que ojalá y se las hagan, ¿no? Porque si se la juegan igual como acá en Nayarit, en Torreón, Coahuila, pues nunca se van a enterar realmente del emplazamiento de la demanda. Chihuahua precisamente tiene ahí pues cercanía, ¿verdad?, a la zona en donde un despacho en su momento denominado, y todavía existe creo, Rosales Vadillo, implementó también demandas. Este despacho proviene de ahí de Durango. Entonces la zona de la laguna, prácticamente, como decía Jorge Márquez, pues esas estrategias tal vez se sigan implementando, pero quizás se deba también a que no hay una organización por ahí de oposición. Aquí realmente, pues un engomado de Barzón en la puerta de mi acreditado, espantapájaros también, pues. O sea, sirve a veces hasta quitarte hasta el de la Coppel, ¿no? Hogar protegido por Barzón, con eso basta para que el que quería llegar, pues ya dice, ay, este es del Barzón, y se le quita la idea hasta de tocarte la puerta, ¿no? Esa ya simplemente buscar cómo organizarse alguien por ahí, hacer una organización, aunque no se constituya simplemente el hecho de implementar una estrategia colectiva de defensa, no sé, algún nombre por ahí, Asociación de Protección del Patrimonio, pero que estén realmente trabajando en estos temas. Igual nosotros también pudiéramos asesorarles en cualquier duda ya legal
¿qué hay que hacer cuando te dijeron que ya no es tu vivienda? Pues igual, primera recomendación, acudir al registro público. O sea, el registro público, como su nombre lo indica, es público, puedes llegar, pedir que te muestren si tu escritura ya fue afectada, si ya hubo un cambio, y ese es el primer momento, pues, que debes de tener tu presente de, si ya te dijeron que en el registro público tuvo una variación tu escritura, tuvo una nota, pues inmediatamente buscar al abogado. Nunca es la vivienda de nadie más si en el registro público no ha habido un cambio a favor de algo en una institución, alguna inmobiliaria o algún particular, si es que adquirió a través de un proceso de remate. Que los remates ahorita prácticamente disminuyeron, los remates públicos, por las reformas a las leyes, que ahorita básicamente hay más adjudicaciones directas del acreedor por darse la situación de que los saldos son más altos que el valor mismo del inmueble. En el caso de Sinaloa, por ejemplo, una reforma en el 2009 nos llevó a que disminuyeran las publicaciones de edictos en subasta, porque realmente en los procedimientos salen más altos los saldos que el valor. Y en el caso del Instituto del Infonavit, pues nos favorece porque seguimos tratando el tema con el instituto, mientras no haya un cambio de la escritura en el registro público de la propiedad. Entonces, a los amigos de Chihuahua, les invito a no dejarse intimidar por esas acciones que son extrajudiciales y atender de manera oportuna las que sí lo son, ¿verdad? Las que sí son notificaciones legales a través de los jueces, de los juzgados, de los actuarios, pero que sean formales y que les dejen en sus manos atenderlas a tiempo. La especialización en este tema, lógicamente, también ayuda mucho el saber, ¿verdad?, llevar a cabo la defensa de los juicios hipotecarios, principalmente para poder ayudarle más a las personas, pero también la gestión ante las instituciones. Y ante Infonavit, solamente con que te firmen una carta, poder individual, tiene valor para que lo representes, ya que la ley, ¿verdad?, dice que solamente es directo a los acreditados. Bueno, aquí sí. Así es, maestro. Se parece que salió de la red. Maestro, sí. Quienes me están escuchando ahorita en todas las redes, pues parece que se salió ahorita el maestro José Guadalupe Paredes, perdió la conexión, ahorita se va a conectar. Y sí les comentarles a todos ustedes mis agradecimientos por estar en el Foro Gana el Fisco, por seguir estando en el Foro Gana el Fisco. Aquí ya regresó el maestro Guadalupe. Adelante, maestro, encienda tu micrófono. Su micrófono, maestro, está apagado. ¿Cómo la ve, licenciado Jorge, en lo que se activa el licenciado José Guadalupe? Ya vimos que dio un tema muy bueno la otra vez, maestro, algo así los contadores en estos tiempos, algo así, ¿cómo le fue en ese tema? Pues muy bien, gracias a Dios. Bueno. Hay algunos temas muy interesantes ahorita de cara al 2022 que también hay que tocar, licenciado. Claro que sí, maestro, ya sabe que nos ponemos de acuerdo cuando usted quiera, ¿no? Y ya sabe que aquí estamos, ¿no? Que acabo aquí nos están viendo en redes sociales. Hay testigos, maestro. Creo que ya volvió el licenciado José Guadalupe. Ya estamos aquí. Se había perdido la señal. Así es, maestro. Con su comentario final, maestro. Pues mira, ahorita, como un dato más, acabamos de estar en la Ciudad de México y hablando del complemento, pues, de la gestión que hacemos, en el mes de enero, febrero, vamos a tener la solución prácticamente de 243 créditos que fuimos a buscar, ¿verdad? Que no se nos siguiera dando una situación de avances en el juicio, puesto que tengo aquí un listado de 70 que nos urgen realmente resolver y que a través de, pues ya como tercer sexenio de gobierno, se nos han estado postergando.
Pero hay que hacer una aclaración. Bueno, son juicios que tienen incluso unos 12 años, 10 años, 8 años, y que en todo ese tiempo el Infonavit nunca nos dio, pues realmente la solución, ¿verdad?, que la familia necesitaba. Ahorita ya tratamos el tema ese de la posible solución y estamos simplemente recabando una información que necesitamos para hacérsela llegar a oficinas centrales para ver ya esto aterrizado. Una vez que lo tengamos, pues lo vamos a anunciar, ¿verdad? Pero son 243 prácticamente que estamos en proceso ya de resolver y ahí estamos hablando de unos realmente muy, muy complicados que ya se nos estaban poniendo muy difíciles y que el Infonavit por fin hoy parece que está entendiendo pues que el tema de la cobranza tiene que ser a tiempo. Si estamos hablando 10 años, estas personas ya estuvieran pagando esos 10 años. O sea, el que se tarda en resolver es el instituto. La voluntad del acreditado siempre la hemos nosotros demostrado y pues lógicamente la estrategia de defensa nos ha permitido tener a personas ahí en su vivienda sin riesgo de desalojo, pero todo lo que empieza termina un día y no queremos que esto termine mal. Por eso ahorita creo que estamos a tiempo y invitar a la gente a que no deje, ¿verdad?, las cosas, que no caiga en la trampa de acudir al despacho que te está demandando, esa es otra. Los actuarios a veces te dicen, vaya ahí le van a solucionar, pero no, ese es pues, un contubernio que hay entre actuarios a veces que no debería de ser, pues, malintencionados de enviarte al despacho que te demandó, lógicamente te van a hacer caer en error. Nunca acudas ante la persona que te demanda. Siempre busca, ¿verdad?, alguien de confianza y en este caso, pues aquí estamos para servirles en Barzón, Sinaloa, Delegación Mazatlán, a la orden. Pues muchísimas gracias, maestro. Ha sido ejemplar, nos deja, nos resuma la historia de buenos expositores que ha tenido el foro Gánale al Fisco, como el licenciado Jorge Márquez, que aquí nos acompaña, entre otros que nos están escuchando. Saludos al licenciado Robertson Fiscal, al doctor Robertson Fiscal, que ya tuvo su doctorado por ahí. Estamos muy complacidos nosotros como grupo, como foro Gánale al Fisco, que personalidades como usted venga y nos demuestre que se puede ir más allá de lo imposible, más allá de la fuerza del gobierno, más allá de lo que el gobierno te trata de apantallar, y eso usted tiene el espíritu que nosotros compartimos en el foro Gánale al Fisco, que es ganarle al fisco, que ante el cobro abusivo hay que ganarle al fisco, señores. Así que esto, el Infonavit es del gobierno y desafortunadamente pues delega sus funciones a despachos abusivos, y pues nosotros estamos aquí para defenderlos. El licenciado José Guadalupe más en ese rubro de lo que es los acreditados, y pues nosotros en todo lo demás, ¿verdad? En toda la defensa fiscal y todo lo demás, licenciado Jorge Márquez también. Entonces, maestro, le mando un fuerte abrazo, le hago llegar luego su reconocimiento, se lo posteamos en su muro, ahí para que lo tenga, del reconocimiento por haber estado con nosotros en el foro Gánale al Fisco, maestro. Y pues muy agradecido, maestro, y lo esperamos más adelante para que nos comente qué pasó con esos 200 de feria de autorizados proyectos, y que usted sepa que el foro Gánale al Fisco es su casa y estamos a la orden. Gracias. Maestro. Muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio que pues, realmente ojalá y llegue, ¿verdad?, a las personas que claro que va a llegar, problemas, y que también los compañeros de aquí del grupo también sepan que estamos aquí a la orden también para apoyarles. Gracias. Y ya lo saben, maestro, nos están escuchando de muchos lados y ya lo están sabiendo, y de muchos lados. A mí me hablan, maestro, de Ecuador y dicen, ya veo tu programa y cosas así, porque qué bonito que el foro Gánale al Fisco ande por esos lados. Entonces, saludos al licenciado Vélez de Ecuador, la licenciada Jiménez de allá de Perú, también saludos allá. Ellos, si no nos ven ahorita, lo repiten y los tienen que ver, ¿no?
todo ese Sí, tipo de cosas lo van a ver. Y señores, aprovechando, y usted, maestro José Guadalupe, y usted, maestro Jorge Márquez, y todo el foro Gana al Fisco, tengo este libro aquí que se llama El Gandaya. Este libro y su autor lo vamos a ver. Sí, ¿qué tiene que ver en materia fiscal? Muchos, señores, porque manejan el fraude a diestra y siniestramente. Por eso se llama el tema de el gandaya. Es un tema, pues, muy bueno para el foro Gánale al Fisco, para que lo que sepamos cómo las autoridades, bueno, cómo el crimen organizado hace sus trampas, sus delitos, ¿verdad? Tuve oportunidad de platicar con los autores y sobre todo con Clarisa Ramírez. Va a estar interesante el tema, ¿no? Todos son invitados, maestro. Todos están invitadísimos a este tema para que no se nos pierda. El Gandaya estuvo expuesto en Mazatlán hace poquito, ¿no? El tema ahí en una feria de comercio y ahí estuvo un stand ahí haciendo promoción. Y más adelante, durante el grupo y durante mis redes sociales, durante todas las redes sociales del Foro Gana del Fisco y Iván Fiscal, vamos a estar dando detalles de nuestra próxima reunión. Maestro José Guadalupe, le mando un fuerte abrazo acá desde Culiacán, a Mazatlán, y usted, licenciado Jorge Márquez, saludos y saludos a todos. Gracias, reencontrándonos aquí con nuestro foro, que es Foro Gana al Fisco, maestro. Muchas gracias, maestro. Y siga adelante, ganándole al fisco, maestro, ganándole al Infonavit, a ese Infonavit que es abusivo, porque hay Infonavit bueno, pero al Infonavit abusivo, duro con ellos, maestro. Con todo. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Hasta luego. Hasta luego, maestro, saludos. Revive de nuevo todos los foros Gánale al Fisco. Se encuentran en la fanpage de Facebook como Foro Gánale al Fisco y en YouTube como Hoy Van Fiscal. No olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.